Bienvenidos, estimados alumnos, al taller de nociones de cartografía y lectura de mapas. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión 3, que tiene como título Sistema de coordenadas y proyecciones cartográficas. Ya luego de haber visto todo el apartado relacionado con los sistemas de referencia, otro componente técnico en la cual ya se ajusta directamente al mapa, a la cartografía, como ya hemos detallado, son los tipos de coordenadas en las cuales se puede representar la información geográfica y en lo sucesivo qué proyección cartográfica se va a ajustar mejor para dar una adecuación de los datos. En este sentido vamos a entonces estar desarrollando cada uno de estos aspectos técnicos. El objetivo es presentar los tipos de sistemas de coordenadas y sistemas de proyección existentes asociados a la generación de cartografía terrestre. El contenido estará entonces desarrollado por dos grandes aspectos o dos grandes temas. El primero es qué son las coordenadas cartográficas y ver cuáles son sus divisiones fundamentales y principales, como las coordenadas geodésicas o geográficas, las coordenadas cartesianas o planas o también conocidas como coordenadas proyectadas. Luego veremos lo que son los conceptos de proyecciones, tipos de proyecciones cartográficas, en función a sus cualidades métricas, en función a sus cualidades proyectivas, lo que es el sistema, en este caso de proyección UTM, Universal Traversal Mercator, y por último estaremos cerrando entonces con lo que se define como los códigos EPSG, que son asociados directamente a una codificación y ajustados a las librerías de los sistemas de información geográfica, para de esta manera facilitar la asignación de coordenadas y de proyecciones a las capas geoespaciales. ¿Qué son las coordenadas cartográficas? Las coordenadas cartográficas provienen directamente de, en este caso, la generación de los sistemas de referencia. A partir de ello, recordemos que existe la asociación directa a un elipsoide de revolución. Este elipsoide de revolución está conformado por ciertos parámetros que permiten entonces englobar directamente o cubrir completamente el geoide. Ese elipsoide está entonces referenciado por tres componentes principales. Entre ellos tenemos los que están relacionados con coordenadas X, coordenadas Y y coordenadas de altura elipsoidal, porque recordemos que estamos hablando del elipsoide. En este sentido, toda esa información puede ser entonces transformada a valores numéricos que van a representar en este caso un cruce de las líneas de unos ejes, en este caso de abscisas y ordenadas, y donde se realiza el junte o en este caso la intersección correcta o exacta va a representar una coordenada. Esa coordenada va a dar una posición en el objeto. Entonces, estas características de información de cruce de X y Y, en este caso que me representa a un valor, ese valor me va a dar la posición de un dato, en este caso todos los elementos sobre la cobertura terrestre representan o son representados por un punto. Ese punto es una única coordenada en la cual no se debe repetir. El grado de calidad de esta coordenada, recordemos que va a estar ajustado al método de levantamiento de información y a la escala de representación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de las coordenadas cartográficas, que no porque yo tenga un valor de coordenadas, la misma quiere representar en este caso el valor único posicional exacto. Eso va a depender de la naturaleza del levantamiento de dicha información. Pero en líneas generales, las coordenadas cartográficas es lo que nos permite entonces obtener único para dar posición a todos los objetos y elementos, sean desde un punto de vista fijos o movibles sobre la superficie terrestre. Entre los tipos de coordenadas tenemos principalmente, como nacen todas las coordenadas, son aquellas denominadas como geodésicas o geográficas. Estas tienen unas características principales en las cuales se representan a través de líneas curvilíneas, que están referenciados o definidos por la latitud, la longitud y una altura geodésica. Estas entonces están asociadas directamente o se crean a partir de lo que es el elipsoide de revolución y se obtienen entonces un cálculo de datos medidos sobre la superficie terrestre, en la cual ya está incluido lo que es la influencia de la gravedad. En líneas generales, las coordenadas geodésicas podríamos decir que son aquellas las que representan mayor calidad de ajuste en posición de los objetos. Para poder determinar entonces estas coordenadas geodésicas, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Básicamente englobamos, o lo que podríamos decir que este es el elipsoide en revolución, y la coordenada, en este caso de la longitud, estará referenciada principalmente a partir de un punto. Ese punto como referencia es el meridiano de Greenwich, que se encuentra en Inglaterra. Ese mismo entonces tiene una medición específica y a partir de él
hacia la izquierda o hacia la derecha, se van a tener entonces coordenadas de aproximadamente 180 grados para un lado y 180 grados para el otro lado. Es decir, todo lo que esté a la izquierda del meridiano de Greenwich tendrá valores negativos y todo lo que esté a la derecha tendrá valores positivos, pero solamente hasta que se encuentren a los 180 grados, y la sumatoria de ellos nos daría los 360 grados de la esfera terrestre. Luego tenemos la posición de la latitud, que en este caso está referenciada a partir también del corte, que en este caso es el centro de la Tierra, o lo que sería el ecuador. Es como si picáramos la Tierra entonces por una mitad o en dos mitades. En ese punto en específico, denominado como el ecuador, que es el lado más ancho del globo terráqueo, se determina como una referencia. A partir de él, el ecuador tiene valor 0. Entonces, todo lo que esté por encima de él irá creciendo conforme a un grado en específico. Cada uno de estos grados, si es hacia el norte, tendrán valores positivos, y si es hacia el sur, tendrán valores negativos. Un punto importante es que las divisiones, tanto sea para los ejes de latitud y de longitud, aproximadamente se miden en 1 grado. 1 grado tiene más o menos una referencia, eso va a depender de la ubicación dentro del planeta terrestre, pero aproximadamente son 110.000 metros, que equivaldrían entonces a 110 kilómetros, 111 kilómetros. Vuelvo y repito, eso va a depender de nuestra posición en el planeta terrestre, porque recordemos que la esfericidad terrestre cambia conforme nos ubicamos, en este caso en una posición de latitud completamente distinta. Luego tenemos entonces el elemento determinado, como seguimos el caso de la latitud, que en este punto no va a llegar, sino que va a concluir muy cercano a lo que es el norte, en este caso el norte geográfico o el polo norte. En la parte superior va a llegar a 90 grados, en su límite máximo, 90 grados positivo, y hacia el sur sería entonces igualmente 90 grados, pero en valores negativos. Para tener entonces una idea sobre esto, podemos observar que este es el plano terrestre, o en este caso el elipsoide en revolución, el ecuador, y a partir de él se empiezan a contar hacia el norte 90 grados y hacia el sur 90 grados en negativo. Luego tenemos el meridiano principal, que está ubicado en Greenwich, en lo cual se determina entonces que todo lo que esté hacia la izquierda será en valores negativos y hacia la derecha valores positivos hasta 180 grados. Y luego tenemos entonces el origen de los ángulos, es decir, donde se encuentra el ecuador y el meridiano sería entonces la posición 0, es decir, el punto fundamental de arranque de valores de coordenadas. Y por último entonces tendríamos lo que es la relación, en este caso de las coordenadas. Recordemos que hay una componente vertical que es importante también medir. Como los sistemas de referencia, en este caso geocéntrico, lo que miden realmente es la distancia que hay del centro de masa de gravedad de la Tierra hasta un punto arbitrario sobre el terreno, en este caso puede ser una montaña, una depresión, y ese valor me va a determinar lo que es la altura helizoidal. Para poder transformar esta información, como se explicó anteriormente, se debe tener la ondulación geoidal, que es la forma del geoide lo más cercana posible. Mientras ese modelo sea mucho más preciso y haya sido levantado en técnicas, en este caso por equipo o equipamiento, medido en terreno, podemos tener una resolución del modelo geoidal mucho mayor. En lo sucesivo, los datos elipsoidales, al ser medidos por constelaciones de satélites por los GNSS, su solución es bastante precisa, pero el modelo geoidal también debe cumplir con esas condiciones de levantamiento para obtener entonces una altura ortométrica. Ahí entonces realizaríamos lo que sería entonces la conversión del dato de pasar de altura elipsoidal a datos de metros sobre nivel del mar, utilizando la fórmula anterior que habíamos mostrado, que era la altura elipsoidal menos la ondulación geoidal, y en lo sucesivo me realiza la transformación de datos de altura medidos en valor de z para poderlo relacionar con lo que son las alturas como se miden sobre el nivel del mar. Coordenadas cartesianas o planas. Se entiende como este tipo de coordenadas aquellas que provienen entonces de la transformación de coordenadas geográficas o geodésicas. Como habíamos explicado anteriormente, los puntos fundamentales, o en este caso las posiciones reales y de mayor precisión, estarían relacionados primeramente con las coordenadas geográficas, ya que las mismas entonces tienen introducida lo que es la información asociada a lo que es la forma curvilínea o angular de la Tierra, y está ajustada también a las diferencias de masa de gravedad, que cada una corresponde en un espacio específico terrestre. Es decir, que entonces una proyección, o en este caso unas coordenadas cartesianas, van a hacer la transformación, pero van a sufrir una deformación de posición dependiendo del sistema de proyección que se haya escogido.
¿Por qué se realiza una transformación de coordenadas? Si ya sabemos que las coordenadas geográficas normalmente tienen la mejor representación de la esfera terrestre. Entonces, esto se realiza sobre todo por convenciones de mediciones en terreno. Es mucho más sencillo y más fácil realizar en este caso o establecer unidades de medida estandarizadas, como por ejemplo en el caso de América o de Sudamérica utilizamos en la medida estándar de medición, el básico es el metro. Y a partir de ello podemos entonces también hacer cálculo de las distintas coordenadas según posiciones que vayamos nosotros estableciendo, puede ser a través de vértices. Entonces, realizar las mismas operaciones en coordenadas geográficas, recordemos el valor que yo les di anteriormente. Un grado me equivale a 111.000 o 110.000 metros en terreno. Debería entonces estar aplicando cada rato reglas de 3 para poder obtener la información en metros. Ahora, si en cambio yo realizo una transformación y paso mis coordenadas geográficas a cartesianas o planas, sencillamente los resultados los voy a obtener en valores de las unidades estandarizadas que se encuentren en dicho país. Recordemos que las unidades métricas no se representan o no son las mismas en todos los países, pero en este caso vamos a englobarnos en Sudamérica, que se trabajan con las unidades del metro para la distancia. Entonces, a partir de ello, las coordenadas cartesianas me permiten tener entonces resultados directos para aplicar no solamente a longitudes, sino para áreas y para otro tipo de mediciones, para profundidad, entre otros. Entonces, podemos también definir a este tipo de coordenadas como un sistema en el cual ha sido proyectado a una superficie plana, en la cual se le va a dar una localización de forma arbitraria a partir de una malla grip que se ha definido a partir de lo que es un origen en específico. Todo esto es arbitrario, pero nacen directamente de unas posiciones originales de las coordenadas geográficas. Entonces, como podemos ver en la gráfica, unas coordenadas cartesianas o planas van a estar referenciados a un sistema, en este caso arbitrario, donde se va a definir un origen 0, 0. Para que las coordenadas cartesianas o planas no den valores negativos en su movimiento, porque recordemos que dependiendo del cuadrante en que se encuentre, pueden tener valores en X positivo o Y positivo, pero si estamos en un cuadrante 3, por ejemplo, de un sistema de coordenadas arbitrario, como podemos observar, los valores me pueden dar negativos. Entonces, por convención cartográfica y de proyección, se realiza la multiplicación de dichos datos por un factor en específico. Supóngase, multiplico las coordenadas de X por un valor de 1.000.000 o lo multiplico por un valor arbitrario, y a partir de ese valor, entonces cuando se realicen las operaciones y los cálculos, nunca voy a tener coordenadas negativas. Las coordenadas en este caso proyectadas nunca van a ser negativas. No es como en el caso de las coordenadas geográficas, que dependiendo de sus posiciones, como se explicó anteriormente, iban a tener valores negativos. Porque recordemos que si vamos a hacer cálculos sobre él, un trabajo topográfico, sencillamente no convendría tener valores negativos porque sencillamente los resultados posiblemente puedan dar erróneos. En cambio, si todos mis valores son en positivo, sencillamente al aplicar ecuaciones muy sencillas no debo hacer juego con los signos de cada uno de los datos.